Yahweh les bendiga, amados. En esta noche les voy a pedir que vayamos al libro de Segunda de Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 14. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 14. El título del mensaje de esta noche es Golpe de Estado. Le voy a pedir a nuestra hermanita Laurita que nos haga favor de leer en Segunda de Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 14. Adelante, Laurita. Amén. Amén. Absalón se subleva contra David. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos, y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esa manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Yahweh, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Yahweh me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Yahweh. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Amén. Amén. Gracias, Laurita. Golpe de Estado. Primeramente, ¿qué significa Absalón, amados? Absalón significa, viene de 2 palabras: Ab de Abba y Salón de Shalom. Ab Shalom. El Padre es paz, o paz con Elohim, o Padre y Señor de paz. ¿Acaso Absalón hacía alusión a su nombre? Para nada, absolutamente no. Para nada. Ni era Padre ni Señor de paz. Normalmente solemos ponerle los nombres a nuestros hijos
mujer quizá ya cometimos el error de ponerle nombres equívocos a nuestros hijos, pero cuando vayas a seleccionar, si el Señor nos permite los nombres de los nietos, ten por cierto que el nombre que le coloques es un nombre profético. Hubo algunas excepciones, como fue el caso de Absalón. Así que veamos la historia de Absalón, golpe de estado. Absalón, dice la Escritura, que fue el tercer hijo de David. El primogénito en 2 de Samuel 3, del 1 al 5, dice que fue Amnón. Amnón, aquel que violó a Tamar. ¿Por qué dice aquí? ¿Por qué empieza la historia diciendo, aconteció después de esto? ¿Cuál es esto? Te voy a decir cuál es esto para ponerte en contexto. Amnón, David tuvo varios hijos. Lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 3, del 1 al 5. El primogénito fue Amnón. Y dice la historia que Amnón violó a Tamar, que venía siendo Tamar hija de David, lógicamente, era hermana de Amnón y era hermana de Absalón. Absalón y Tamar eran hijos de la misma mamá y el padre de todos ellos, David. Entonces, ¿qué sucedió? Dice aquí, después de todo esto, ¿cuál es esto? Amnón, el primogénito de David, violó a Tamar, la hermana de sangre de Absalón, y vio a Absalón, ¿qué sucedió? Que David fue muy indulgente con Amnón. Entonces, ¿qué sucedió previo a que Absalón se sublevara e hiciera un golpe de estado en contra de su padre David? Sucedió que Amnón violó a Tamar, su hermana, y entonces Absalón vio que David no hizo nada. No le dijo a su hijo Amnón ni bueno ni malo. Entonces Absalón, dice la historia, que le dice a Tamar, su hermana, ¿estuvo Amnón en este tema? O sea, ¿fue Amnón quien te violó? Calla, hermana, no digas nada. No digas nada. Prácticamente le estaba diciendo Absalón a Tamar, yo me encargo, sí. Y dice la historia, y es muy importante, pasados 2 años de que Amnón violó a Tamar, a los 2 años, ¿qué estaba haciendo Absalón? Con absoluta discreción y calladito y seriecito ahí, estaba planeando la muerte y el asesinato de Amnón. A los 2 años de que Amnón violó a Tamar, Absalón invitó a una fiesta al rey y el rey le dice, no puedo ir porque no queremos ser gravosos ahí. Entonces Absalón muy astutamente le dice a David, el rey, bueno, entonces permite que vayan mis hermanos, que vaya Absalón. Y están ahí todos los hijos del rey en el convite, en la fiesta que Absalón astutamente había organizado. Y ya les había dicho a todos sus criados, cuando yo dé la orden y cuando ya veas que Amnón está un poco mareadito con el vino, voy a dar la orden y ustedes se arremeten contra Amnón y lo matan. Y así sucedió. Aconteció después de esto, ¿de cuál esto? Pues de que Amnón violó a Tamar, de que Absalón asesinó al violador, a Amnón, que habían pasado 2 años entre que Absalón estaba organizando minuciosamente el asesinato de su hermano, el primogénito llamado Amnón, y lo llevó a cabo. En plena fiesta lo asesina. Salen huyendo todos los hijos del rey, y entonces, ¿qué hace Absalón? Huye. ¿A dónde se fue, amados? Todo es bien importante. Dice el Señor que escudriñemos las Sagradas Escrituras, no que leamos, que escudriñemos. Así que estamos apenas en el primer versículo. Aconteció que después de todo esto, después de que Amnón viola a Tamar, que pasados 2 años, pon atención, Absalón
mata a Amnón y huye a Jesús. ¿A dónde? A Siria. ¿A dónde? A donde estaba reinando su abuelo, el papá de su mamá Maaca. Sí, ahí se fue. No piensen que era tonto. No se fue a cualquier sitio. Me voy a refugiar ahí donde está reinando mi abuelito. Porque yo soy príncipe, no puedo correr a Egipto como algunos otros personajes de la historia hicieron cuando huyeron. Yo me voy a donde mi abuelo para que me solape, para que me proteja. No para que me siga el verso, para que me dé alojamiento. Sí, se fue a donde estaba reinando su abuelito, se fue a Jesús, a Siria, y estuvo allá 3 años, ya van 5 años. Sí, 5 años en que Absalón estaba actuando premeditadamente, en el secreto, como tú comprenderás y como yo también comprenderé. Pasados 3 años, un pariente de David llamado Joab, general del ejército, porque dice la escritura que Joab era hijo de su tía, de David, era un general valiente, osado. Él envía ahí una persona a David con la finalidad de que hiciera regresar a Absalón, a Israel, a Jerusalén. Y convence a través de la persona que le envió, lo convence y entonces le dice el rey David a Joab, ve y trae a Absalón. Pero cuando Absalón llega a Jerusalén, se ha ido a refugiar donde se encontraba su abuelito reinando. Dice la escritura, amados y amadas, que David no quiso ver el rostro de Absalón. Dice la escritura, y estuvo Absalón, 2 de Samuel 14:28, por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro de David. O sea, ¿ya cuántos van? 2 años tramando la muerte del violador. 3 años en el exilio, en Siria, en el reino de su abuelo. 2 años sin ver al rey. ¿Cuántos llevamos ya? 7 años. Sí, ya van 7 años. ¿De qué, amados? De un odio y de un rencor creciendo en el corazón de un varón a quien le pusieron un nombre profético como tu nombre y como el mío, aunque quizá nuestros padres no pensaron en ponernos un nombre profético, sino que nos pusieron el nombre que más bonito se les ocurrió que había en aquel entonces. No pudo este varón Absalón hacer alusión a su nombre. Nunca. ¿Por qué, amados? Por muchas razones. Aquí hay varias historias que se van corriendo de manera paralela. Y para que te pueda empezar a contar la historia del golpe de estado que dio Absalón, te tengo que contar qué aconteció antes de que esta historia se suscitara. ¿Qué vio Absalón en casa que no le agradó? Vio a un rey David indulgente con Amnón. Perdón cómo voy a hablar, pero tengo que hablar un poco abrupto para que entendamos mejor. Vio a un padre, vio a un rey David, que dice la escritura, que el Abba Yahweh, el Señor, el Todopoderoso, lo puso por rey sobre Israel, que fue indulgente con un violador, y no le gustó. En 2 de Samuel 5, versículo 2 dice, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer a paz. Yahweh te ha dicho, tú apacentarás mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. David estaba reinando por mandato de Yahweh, mandato directo. Sí, Yahweh le habló, tú vas a apacentar a mi pueblo y tú vas a ser el rey, el príncipe sobre Israel. Sí. ¿Por parte de quién, amados? Por parte de Yahweh. ¿Pero qué vemos aquí en esta historia? Vemos en esta historia un jovencito, hijo del rey, que había sido puesto por príncipe o por rey sobre Israel
Israel para apacentar las ovejas de quien acabamos de leer, de nuestro Abba Kadosh. ¿Quién lo subió al poder a David? Nada menos y nada más que el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué estaba pretendiendo hacer Absalón? ¿Qué hizo Absalón de facto? Lo mismo que hizo su padre el diablo, que se reveló desde el principio. Un golpe de estado, pero no en el cielo, lo hizo aquí en la tierra. ¿Y a quién? A su padre. Igual que Lucifer, a su padre espiritual. Igual Absalón, a su padre terrenal. Un golpe de estado a su propio padre. ¿Por qué? Ya vimos que ya habían pasado 2 años cuando asesinó al violador. Luego 3 estuvo en el exilio huyendo allá con su abuelito en la comodidad del palacio en Siria, cerca de Damasco. Y después 2 años que ya estaba en Jerusalén sin ver a la cara del rey. Más enojado todavía. ¿Cómo te atreves a castigarme, papá David? Y nunca le cortaste un pelo a Amnón, el violador, el que violó a mi hermana Tamar. Injusto eres, David. Qué injusto eres, papá. ¿Has escuchado eso alguna vez de tu hijo o de tu hija? ¿Por qué eres indulgente con aquel que es un tal por cual y por qué conmigo no, que yo no he hecho ningún pecado? ¿Por qué permitiste que violara a mi hermana y no le dijiste nada? ¿Por qué no lo castigaste? ¿Cuántas veces han escuchado eso? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Ya habían pasado entonces 7 años. Pero dice la escritura aquí, al cabo de 4 años, ya van 11 años. El jovencito Estrella, con un nombre proféticamente hermoso, un nombre que le estaba profetizando: vas a ser un hombre de paz, vas a ser un hombre como el Abba Yahweh, no cualquier padre, como el Padre Celestial. Vas a estar emanando la paz de Elohim, de Abba, Shalom, de paz. Y oh sorpresa, resultó que nada sucedió acorde al nombre profético que le habían otorgado cuando nació. Nada que ver. A los 11 años de que Amnón violó a su hermana Tamar, Absalón decide sublevarse en contra de su propio padre, a quien el Abba Yahweh, de donde habían obtenido su nombre, había colocado como rey sobre Israel. ¿Están entendiendo cómo a veces las injusticias de los padres, de que son más condescendientes con un hijo que con el otro, propician todo este tipo de situaciones? ¿Han escuchado alguna historia donde resultó que el hijo mató a los padres? Aquí fue nada más un simple golpe de estado, no llegó a asesinar a su padre, afortunadamente. Pero ¿cuántas historias han escuchado hoy en día que por las injusticias que se viven dentro del hogar, donde un padre o una madre, en este caso el papá, el rey David, fue indulgente con un violador, y fue muy severo con un asesino? Qué difícil es en ocasiones estar como juez de tu propia casa. Terriblemente difícil. Estamos bajo el escrutinio de todo el mundo. ¿Y quiénes son los hijos? Los mejores jueces que puedan existir sobre la faz de la tierra. Entonces, aconteció que después de todo esto que te acabo de mencionar, que Absalón se hizo de carros y caballos, seguía fraguando en su corazón. No le importaba: es mi papá, es el rey que el Señor, que Yahweh puso sobre la nación escogida, no me importa. Lo que me importa es que desde mi perspectiva, desde la perspectiva de Absalón, el Padre y Señor
como rey es injusto. Ha cometido injusticia. Solapó la violación de mi hermana y me está castigando por haber asesinado al violador. Y fue creciendo la ira, el enojo, la indignación, la amargura. Dos historias paralelas que se van suscitando aquí. Aconteció que después de todo esto, ¿qué más esto pasó aquí? Eso es desde la perspectiva de Absalón. Ahora, desde la perspectiva de David, ¿qué sucedió? Se estaba fraguando otra historia ahí paralela. ¿Por qué David, te preguntas, por qué no castigó al violador? ¿Por qué no le dijo ni bueno ni malo? Nada, absolutamente nada se ve. Pues muy sencillo. Porque antes de todo esto, o sea, aconteció que después de todo esto, ¿cuál más todo esto? Aconteció que antes de la historia, que a continuación te voy a narrar, David había violado a Betsabé, había abusado de Betsabé, se había acostado, había adulterado con Betsabé. Lo podemos ver en 2 de Samuel 12. Y Yahweh se encarga del asunto de manera directa, le manda a David un profeta, le mandó a Natán. Natán amonesta a David. 2 de Samuel 12. Le empieza a contar Natán una historia a David. Fíjate que un pobre hombre tenía una corderita y había otro que era bien rico y el rico le quitó la corderita al pobrecito que nada más tenía una sola corderita. Así que David se indigna y le dice, el hombre rico es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, como dice la Torá. Si robas una manzana, tienes que pagar 4 más. Porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces le dice el profeta, ese eres tú, David. Tú eres ese hombre. Así ha dicho Yahweh, Elohim de Israel. Yo te ungí por rey. ¿Quién lo ungió? Elohim. Le importó a Absalón que Yahweh había ungido a su padre por rey. Bajo ninguna circunstancia lo estaba cegando el odio, el rencor, la sed de venganza. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno y además de eso te di la casa de Israel y de Judá y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. Fíjate bien cómo pregunta el Eterno antes de que vayas a cometer una infracción. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Yahweh haciendo lo malo delante de sus ojos? Le está diciendo el profeta. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora, escúchame bien, amado y amada, aquí está el meollo de todo lo que le estaba aconteciendo a David en esta historia del golpe de estado. Por lo cual ahora no se apartará jamás, escucha bien, no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿De dónde? De tu casa. ¿Le dice de tu pueblo? No, de tu casa. ¿Le dice de Israel? De Judá, de tu casa. No se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste, dice el Señor. Te pregunto en esta noche, ¿qué tipo de acciones estás haciendo que estás lastimando o menospreciando el corazón del eterno y poderoso Yahweh Elión? ¿Lo estás menospreciando con tus acciones? ¿Como las acciones de David o como las acciones de Absalón? Y tomaste, dice, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Yahweh. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. ¿De dónde? De tu casa, de tu familia, de los tuyos. Y no se apartará jamás de tu casa la espada. De tu misma casa voy a hacer levantar el mal sobre ti. Y tomaré tus mujeres delante de tu
la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, tú lo estás haciendo en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, como espera Yahweh que le digamos, pequé contra Yahweh, no tires la piedra, amado y amada, y escondas la mano. Cuando el Señor te envíe profeta a confrontarte por tu pecado, no niegues los hechos. Tenemos que decir, sí, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, fui yo, Señor. Así como eres valiente para cometer la infracción, sé también valiente para admitir delante del Eterno tu pecado. Y Natán dijo a David, escucha bien, también Yahweh te ha redimido, también Yahweh ha redimido tu pecado, David. You won't die, no vas a morir, David. No puedes morir, David, porque Elohim es justo. You have to pay for your sin. Tienes que pagar por tus pecados. No te puede matar el Señor. No se puede quedar esto así. Tienes que pagar las consecuencias de tu pecado. No morirás. En la justicia divina te necesito vivo para que pagues las consecuencias de tus acciones. Ya te perdonó el Eterno, no te va a quitar la vida. You have to pay. Este es el tiempo de que tenemos que pagar las consecuencias de nuestras acciones, amados. Así que, una vez habiendo entendido esto, le dice el Señor, por lo cual no se apartará jamás de dónde, de tu casa, la espada. Ahora, antes de iniciar a desarrollar el tema, ¿en dónde concluyó esta profecía que Natán le dio a David? No se apartará jamás de tu casa la espada. Terminó, escúchame bien, si siguen la línea de la historia, terminó en la crucifixión de nuestro Mesías. ¡Wow! No te quedes callado. Di algo antes de cometer una infracción. Ten en cuenta que las consecuencias de nuestros pecados hemos de pagarlas indefectiblemente, sí o sí. Así que, una vez habiendo dicho este pequeño preámbulo, aconteció que después de todo esto que te acabo de sintetizar, que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él, se puso ahí todo un séquito, pues ya venía bien aconsejado por su abuelo, enemigo acérrimo de Israel, un sirio, de cerquita de Damasco, que dice la Escritura que Damasco prontamente va a desaparecer, va a quedar desaparecido del mapa Damasco, prontamente, dice el Señor. Que corriesen delante de él, y se levantaba Absalón de mañana porque ya tenía un plan bien preestablecido, era muy astuto, premeditaba las cosas y luego las llevaba a cabo con mucha astucia. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta de la ciudad. Acuérdate que estaba toda amurallada. Así que no entraba ningún cristiano a Jerusalén por esa puerta sin que Absalón le tendiera la mano, lo importunara, fuera amable con las personas que estaban llegando, fíjate bien. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, prácticamente lo detenía en el camino, ¿verdad? Sé que vienes con el rey, pero pues déjame aprovechar las circunstancias y hacer una campaña proselitista. En lo que tú vienes aquí no me va a costar nada más me pongo aquí en la puerta y empiezo mi campaña proselitista por 4 años. 4 años, amado. ¿De qué ciudad eres? Y él le respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Y entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas. Propiamente le daba por su lado, tuviese la razón o no la tuviese, porque él ya tenía su plan de llevar a cabo esta sublevación en contra de su padre. Ahora, yo quiero que observes algo muy minuciosamente. ¿En cuál parte de la Escritura, cuando habla
habla y se refiere a Absalón? El Padre es paz, Padre y Señor de paz. ¿Cuántas veces ves que Absalón buscó al Padre, al Abba Yahweh, al que nos da, al Abba que nos otorga el Shalom, para buscar dirección del Eterno? ¿Cuántas veces? 0,0. Ninguna. Absolutamente ninguna. Simplemente estaba gozando de todos los privilegios de un varón que Yahweh había escogido, que era su padre, y estaba ahí cómodamente gozando de los privilegios de ser hijo del rey, como hacen muchos hoy en día. No, es que mi mamá es arquitecta, es abogada, es esto, es aquí, es allá, es la jefa de no sé qué del juzgado, y no buscan al Eterno. Una segunda generación, como la de Absalón, como la de Amnón, que no buscaban el rostro del Señor. Dime cuál de los hijos del rey se dice aquí en las Sagradas Escrituras del rey David que buscara al Eterno. Ninguno. Los tomó el enemigo en sus manos para cometer violación y para cometer asesinato, porque el Señor dejó vivo a David con la finalidad de que pagara las consecuencias de su pecado. Qué fuerte le dice: dejen ustedes el pecado. Mira cómo le dice el Señor: ¿por qué pues me menospreciaste? ¿Se te hizo poco lo que te estoy dando? ¿Te parece poco que todavía vas y tomas y robas lo ajeno y asesinas al sujeto? Menospreciaste por cuanto me menospreciaste, por cuanto lastimaste mi corazón. Qué fuerte. ¿Qué estás haciendo, amado y amada, hoy en día, que no te has puesto a pensar todavía por esa sed de venganza que traes en tu corazón? Que has estado menospreciando a nuestro Abacadosh. ¿Qué estás haciendo? Hay rencor, hay odio en tu corazón, hay sed de venganza, propiciado a causa de la presunta injusticia que viste que están haciendo tu padre o tu madre en casa. Ya desde hace 11 años que estás planeando minuciosamente, que estás planeando con premeditación y con alevosía cómo vengarte de tu papá y de tu mamá. Es que usted no sabe, hermana, lo que me hizo, o lo que no me hizo porque me ignoró. Lo odio con odio jarocho, dicen en México. Y fue creciendo el odio de Absalón. Es que ¿por qué? Imagínate la sangre de un sirio corriendo por sus venas, revuelta con un israelí. La sangre de un hombre bélico, y que había estado ahí con su abuelito bélico dándole ideas de cómo arremeter, como están haciendo hoy en día. Ahorita mismo están tomando consejo los enemigos de Israel unos con otros para continuar el ataque. Así que Absalón les daba por su lado a las personas que venían con el rey. Él las interceptaba en la puerta y les daba por su lado y les decía: sí, tienes razón. ¿Quién me pusiera a mí por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tuviesen pleito o negocio, que yo les haría justicia? ¿Cuándo clamó Absalón al nombre del Eterno? Jamás. Nunca. Amnón tampoco. Tamar, nadie. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Qué manera tan astuta de hacer una campaña proselitista sin tener que tomar el dinero de alguien para llevarla a cabo y ganar el corazón del pueblo.
manera hacía con todos los israelíes que venían al rey a juicio. ¿Con quién venían? Con su papá. 4 años. Y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años, ya más 2 años que te conté, 2 años que premeditó la muerte de Amnón, 3 años que estuvo exiliado en Jesús con su abuelito en Siria, 2 años que no vio al rey, más 4 años, ya van 11 años. Al cabo de 4 años, aconteció, mira el corazón, observa el corazón de este joven. Al cabo de 4 años que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Yahweh. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, cuando estaba con mi abuelito planeando cómo llevar a cabo este golpe de estado, hice voto a Yahweh, diciendo: si Yahweh me hiciera volver a Jerusalén, yo serviré a Yahweh. Mira qué hipocresía. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Fíjate bien, amado y amado, ¿cuántas veces has visto? Les hablo a ustedes, especialmente pastores, pastoras, que desde el púlpito, desde la congregación, como este espíritu de Absalón, se sublevan las ovejas. ¿Cuántas veces has visto eso? Mira lo que dijo: te ruego que por favor me permitas, ya que había hecho una campaña proselitista por 4 años y había robado el corazón de los hijos de Israel para que se fueran de su lado, le dice a su propio padre, le dice al pastor de las ovejas de Israel, le dice al rey de Israel que Yahweh había puesto, no se te olvide, amado y amada que me escuchas, el líder que el Señor te ha dado, lo puso el Eterno. No tengas ese espíritu de Absalón, de querer desde dentro de la iglesia, sobre pretexto de que estás haciendo y estás pagando un voto y estás orando y estás ayunando, levantarte en contra de los líderes que Yahweh ha colocado. No se te ocurra levantarte en contra de tu pastor, de tu pastora, amado y amada, porque vas a pagar con tu vida. Esta es la delicadeza de esta historia. Olvídate del violador, del asesino. Mira cómo termina todo aquel y toda aquella que hipócrita mente desde la iglesia, desde la sinagoga, desde adentro, sobre pretexto de que están orando y rezando, se levantan en contra de los líderes que Yahweh colocó y Yahweh preestableció. No vas a encontrar un líder perfecto, vas a encontrar un líder como tú comprenderás, como yo comprenderé, un humano como tú y como yo, una persona que comete errores, pero que está buscando muy factiblemente, muy probablemente, está buscando agradar al Eterno. Porque perfecto y sin pecado, solamente nuestro Mesías. Así como tú cometes pecados y errores y te equivocas, así también espera que tu líder cometa errores y se equivoque, pero no por eso vas a estar desde ahí como estaba Absalón. ¿En dónde estaba? Dentro de la sinagoga, estaba dentro de la iglesia. Le acababa de pedir permiso al pastor que había puesto Yahweh. Voy a estar orando, rezando, voy a estar ayunando, voy a estar velando. Y desde ahí de adentro, como hacen muchos, se levantan en contra de sus propios pastores. Se levantan en contra del líder que Yahweh colocó. Ups, qué serios. Creo que el Señor nos está hablando. Mira qué astucia
que utilizó Absalón. Voy a pagar mi voto. Y estando ahí adentro en la iglesia metido, fíjate lo que hizo. Y el rey dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Se levantó rápidamente, déjame, me baño, me afeito y me preparo para ir a la iglesia a pagar el voto. Voy a orar. ¿En serio? Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigáis el sonido del chofar, de la trompeta, del cuerno de cordero, diréis, Absalón reina en Hebrón. ¿Dónde estaba? Metido en la iglesia. Líderes divisionistas, líderes ovejitas que se sublevan en contra del pastor. Pero yo, ¿cómo podrías, que no ves que estoy aquí orando, pagando mi voto, desde ahí, sin tener ningún temor del Eterno, desde ahí, desde adentro de la sinagoga, dio el golpe de estado? Ups, qué fuerte. Desde ahí se sublevó en contra de la autoridad. Dejen ustedes, ¿quién era la autoridad? ¿Quién era el pastor de las ovejas de Israel? Que había Yahweh colocado como príncipe sobre Israel, como rey de Israel. Su propio padre. Para colmo de males, su propio padre. En la línea consanguínea. Pero no le importó. Ni que Yahweh lo colocó como ya te acabo de leer. Ni tampoco le importó que fuese su padre. Es que yo soy más justo que el pastor. A mí me corresponde, de hecho y por derecho, estar ahí en el lugar del pastor y de la pastora. Ella no debe de estar ahí. Yo soy mejor que esa pastora. No sé quién rayos lo colocó ahí. Yo soy más justa. Yo soy mejor que ella. Soy mejor que él, que el pastor. Espero que el Eterno les esté hablando a los pastores aquí presentes. ¿Cuántas personas que les has estado dando de comer casi de tu mano, de tu propia casa, que los tomas como si fueran de tu propia casa? Y de la noche a la mañana se levantan en contra de ustedes, en contra del pastor, en contra de la pastora. Porque desde su muy humilde perspectiva no hicieron lo que ellos consideraban justo que deberían de haber hecho. ¿Hace cuánto? Hacía 4 años. 4 años actuando con premeditación, alevosía y ventaja, y de repente, desde dentro de la iglesia, dejan caer la puñalada. Empiezan el divisionismo de la iglesia. ¿Sabes cómo van a terminar, amados y amadas? Como terminó Absalón. No pienses que quizá tú vas a ser más sagaz, más astuto y más inteligente y te va a salvar el pellejo el Señor. Bajo ninguna circunstancia. Todas las personas, absolutamente todas las personas, aquí lo dice las Sagradas Escrituras, que tienen la osadía de levantarse en contra de la autoridad que el Eterno ha colocado, porque en otra parte de la Escritura dice, toda autoridad ha sido puesta por el Señor. No solamente en el ámbito secular, sino también en el ámbito espiritual. Toda autoridad ha sido puesta por el Señor. Cuando tú anheles, como dice la Escritura, obispado, buena cosa anhelas, pero no la vas a obtener de esta manera como Absalón, sublevándote en contra de tu autoridad, que para colmo, te repito, era su propio padre. No le importó quién lo puso, porque lo ciega la ira, la sed de venganza, el sentirse yo soy mejor que tú. Y desde adentro de la iglesia, pues tocó el chofar. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales, fíjate lo que dice, iban en la sencillez de su corazón, no sabían nada de lo que Absalón iba a hacer,
pero como los importunaba cuando iban a pedirle justicia a su propio padre, que era el rey David, pues así pensaron, no, mira, es tan amable, tan noble, pues que me está invitando a que vaya a orar, pues hay que acompañarlo, porque mira, ha sido tan bueno conmigo, me ha aconsejado, le he tratado de besar la mano y no ha querido que le haga la reverencia que se le debe de hacer a los hijos de los reyes. Qué noble chico Absalón. Y oh sorpresa que también los llevaba engañados. Llevaba ahí todo un séquito de 200, porque así son estos líderes divisionistas, estas ovejitas divisionistas. Ya llevaba 200 ahí que no sabían ni a lo que iban. En México decimos los llevaba de acarreados a una campaña proselitista sin siquiera saber a lo que iban. Iban en la sencillez de su corazón, dice aquí la Escritura, sin saber nada. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, fíjate bien, y mientras Absalón se encontraba rezando el Padre Nuestro, orando el Padre Nuestro dentro de la iglesia, llamó a Ahitofel, el consejero de David, su padre, el rey, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa. Y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón, claro, pues imagínate. Si aquí los líderes políticos hacen una campaña proselitista de 6 meses y ganan el puesto político, imagínate este que llevaba 4 años robando, dice, así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel, robando el corazón, con una astucia, con una premeditación tremenda. Y estando Absalón, escúchame bien, ofreciendo los sacrificios, ¿dónde? Estando ahí, poniendo cara de compungido dentro de la iglesia de que no quiebra un plato. Llamó al consejero del rey David y la conspiración se hizo más grande. Y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. ¿Desde dónde, amado? Amado pastor y amada pastora que me escuchas, desde dentro de la iglesia es de donde te tiran la puñalada, desde dentro de la Keilah. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. ¿Qué cara estaba poniendo Absalón? La cara más hipócrita que pueda haber en toda la faz de la tierra. Mírenme, a todos los que les he estado robando el corazón, a todos ustedes israelitas que les he estado robando el corazón por 4 años, poniendo mi dieta de Israel antes de que entren a la ciudad. Mírenme, soy tan bueno que estoy haciendo sacrificios allá o estoy ofreciendo sacrificios. Eso es lo que hacen esas ovejas, amados, que se levantan, se atreven a levantarse y a sublevarse en contra de la autoridad interpuesta por el Eterno. Esa es otra de las facetas que tienen, de aparentar que son unos hijos de Dios, que llevan la Torá al pie de la letra, que oran, que ayunan, pero por dentro, amados, ¿cómo está su corazón? Entenebrecido. Así que rápido un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces dijo a sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levántense, levantémonos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa y partamos, no sea que presurándose nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Salió David huyendo, como han salido muchos pastores, amado y amada. Muchos pastores han tenido que salir de sus propias iglesias por personas que se levantan hipócritamente en contra de las personas que el Señor ha colocado.
que te repito, no somos personas perfectas, pero no se te olvide que quien las puso ha sido nuestro Abacadosh. No se te ocurra, amado y amada que me escuchas, levantarte, jamás sublevarte, mucho menos dar un golpe de estado y quitar y decir, te me vas pastor y pastora, te me vas líder eclesiástico y ahora yo voy aquí a gobernar. ¿Y desde dónde lo hacen? Ya vimos, desde dentro. No estaba fuera de la iglesia, no estaba en un antro, estaba ofreciendo los sacrificios ahí adentro. ¿Y quiénes suelen ser? Tus hijos espirituales más allegados. Porque estamos hablando de una historia espiritualmente hablando. Porque ¿qué hay en la segunda capa de las Sagradas Escrituras? En la primera capa es una historia de la vida real, un tema secular. Pero en la segunda capa, esto es una historia espiritual. No sé si me estás entendiendo. ¿Y qué sucedió, amado y amada? Lo que le sucede a cualquier persona que se atreve a levantarse en contra de la autoridad que Yahweh ha preestablecido. ¿Qué hizo Absalón? Intentó a través de la manipulación usurpar el trono de su padre y se aprovechó de su inteligencia y astucia para obtener el poder. Era un líder militar y político totalmente desleal y rebelde. Por esos dones que tenía se sentía independiente y utilizó solamente la única parte donde habla de que buscó al Señor, fue para disimular, para dar un golpe de estado tan particular desde dentro, como suelen hacer estas personas que dividen las iglesias. A este espíritu de Absalón le gusta la autopromoción. Este espíritu de Absalón posee un orgullo espiritual, se siente más que su líder. Por eso, a como dé lugar, lo tiene que echar fuera de la manera más inesperada que te puedas imaginar, como hizo aquí Absalón. Se ofende fácilmente al no ser reconocido. Ay, creo que el Eterno le está hablando aquí a los pastores en esta noche. Se ofenden, es que ¿por qué no me reconocen? Mira, yo soy non plus ultra. Tienen un espíritu crítico que suelen resaltar los errores de la autoridad que Yahweh les ha puesto. Les gusta la competencia, pero la competencia desleal. Suelen estar siempre resaltando los errores de la autoridad ministerial o espiritual que Yahweh les ha puesto. Siembran la contienda y la división, como hizo Absalón, al sublevarse en contra de su propio padre. Empezó a protestar en contra de la autoridad que Yahweh le había dado a su propio padre. Y llevó a todo Israel a la sedición, al amotinamiento, a la protesta, al insubordinamiento, a dar un golpe de estado, usurpando el poder y usurpando el trono que Yahweh, como te acabo de leer, le había otorgado a David, su padre. Qué terrible, amados. Tengamos cuidado de no hacer como hizo Absalón, de no estar propiciando dentro de la propia iglesia, de la propia Keilah, un insubordinamiento en contra de la autoridad que el Eterno te ha dado, en contra de tu pastor, de tu pastora, en contra de tu líder, en contra de tu jefe. No te atrevas, porque vas a terminar como terminó Absalón. ¿Cómo terminó? Se atrevió a empezar una guerra en contra de su propio padre. Le sugirieron: no vayas porque tu padre es un hombre de guerra muy experimentado. Pues no le importó, ahí va todavía, porque no terminó en el golpe de estado.
belleza, esa bella cabellera que tenía, le jugó una mala pasada, se quedó enredado su cabellera en una encina, se quedó colgando, y fue Joab. ¿Quién era Joab? Su tío. Ahí dice que era hijo de la tía de David. Tomó 3 dardos y se los encajó en el corazón. Así va a morir toda persona que se atreva a levantarse y a querer usurpar y sublevarse en contra de la autoridad que Yahweh ha colocado. Sea la estrategia que tome, sea la estrategia si está dentro de la iglesia cuando causa la división, sea que esté fuera donde esté, sea el modus operandi que quiera utilizar, cualquier persona que ose llevar a cabo lo mismo que hizo Absalón va a terminar en las mismas condiciones que Absalón. 3 metros bajo tierra. El propio Joab, contraviniendo la orden expresa del rey David de que no fuesen a tocar, que le llevaron con vida a Absalón, que no lo fueran a matar. Joab, en su ira por lo que había hecho a su propio padre David, tomó 3 dardos, no se conformó con 1, 3 dardos y se los encajó en el corazón. Y les digo, tengamos cuidado, amados y amadas, y caminemos cualquier situación que tengamos, cualquier inconformidad, llevémosla delante del Eterno y no nos atrevamos a levantar nuestras manos en contra de los siervos del Altísimo, porque esto es lo que acontecerá a todo aquel que se atreva a levantarse de esa manera, a rebelarse en contra de la autoridad que Yahweh ha interpuesto. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora. Muchas gracias, Señor bendito. Sé que esta palabra ha sido un bálsamo para tus hijos, tus siervos, tus pastores, tus pastoras, Señor, que en algunas ocasiones han sido lastimados, Padre bendito, y han tenido, Señor, han vivido, Señor, este tipo de traiciones y este tipo de sublevaciones, Señor, en sus iglesias. Te ruego que bendigas y que sanes esas heridas, que pongas bálsamo, Señor bendito. En el nombre de Yeshua HaMashiach te damos